Kevin Steven tiene 10 años, vive en la cabecera urbana de Guapi y cursa tercero de primaria. Tiene 3 hermanitos, 2 mayores y uno menor. Vive con su abuela materna. Su padre se fue hace 3 años para Cali y no ha vuelto a verlo desde ese entonces. En su escuela, Steven tiene problemas de rendimiento. Está repitiendo tercero y lo mismo le sucedió en grado segundo. Él dice que no entiende bien las tareas de matemáticas y que mejor se va a la mina, como su hermano mayor de 14 años que dejó de estudiar y ya tiene un plante propio. A Steven le gusta jugar fútbol y ver televisión. Camina 15 minutos entre su escuela y su casa de lunes a viernes. Durante las tardes, él y su hermana ven programas musicales y dibujos animados hasta las 6:30 cuando regresa Doña Tere a hacerle la comida y los manda a dormir después de ver la telenovela de las 9. Les tiene prohibido salir a la calle desde que pelearon con unos vecinos con quienes jugaban maquinitas. A su regreso a las 2:30 del día se hace cargo de Darlene, su hermana menor de 4 años, mientras su abuela se va a cumplir un turno de aseo en uno de los hoteles que quedan en la calle principal. La madre de Steven es muy joven, tiene 35 años y trabaja de cocinera toda la semana para los mineros de la zona de Limones. Cada 15 días viaja a Guapi a ver a los hijos, se queda todo el domingo y se devuelve a la madrugada del lunes. Lady, su hermana de 12 años, trabaja con ella, pues no quiso seguir estudiando porque le caía mal la profesora. Ella también se gana unos pesos ayudando a llevar vivandas a los que no alcanzan a ir a almorzar al restaurante donde trabaja su mamá. Jonathan, su hermano mayor, viene como cada 2 meses a la casa, hace la remesa, les compra dulces a sus hermanitos y se devuelve por los lados de la mina de Timbiquí. La maestra de Steven dice que no hay nadie que vea por el estudio del muchacho y que él se distrae mucho en el salón y no pone atención a las lecciones. El año pasado solo una vez vino la mamá a la entrega de boletines, como en marzo, y nunca más la volví a ver, dice la maestra. Enojada porque según ella pasa con muchos de sus estudiantes. Steven dice que cuando sea grande quiere ser motorista y andar por el río en su propio motor, llevando y trayendo gente al charco y a Buenaventura. No conoce ninguno de esos lugares, pero ha oído decir que son muy bonitos y se consigue de todo. A sus 10 años, Kevin Steven no ha conocido la isla Górgona, que duerme frente a su pueblo natal. Tampoco ha tenido uniforme o balón para jugar fútbol, mucho menos un par de guayos. Así es de contradictoria y dura la realidad de muchos chicos de esta región, una de las más ricas en biodiversidad de todo el planeta. Dentro del marco del proyecto Vive la Educación, ejecutado de manera conjunta entre Save the Children y el Consejo Noruego para Refugiados, financiado por el Gobierno de Canadá, se convocó a instituciones educativas, consejos comunitarios, representantes de las mesas departamentales afrocolombianas, organizaciones afrocolombianas de base, Ministerio Nacional, Secretaría de Educación de Tumaco y Secretaría de Educación del Cauca para participar activamente en el Congreso Pedagógico Afrocolombiano Tumaco 2014. El Congreso Pedagógico Afrocolombiano significó un espacio para socializar los adelantos pedagógicos en etnoeducación realizados en la región de Cauca y Nariño, así como su contraste en cuanto a las inversiones que ha realizado el Estado colombiano para su visibilidad y reconocimiento. El objetivo central del evento consistió en visibilizar las experiencias pedagógicas implementadas con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los departamentos de Cauca y Nariño que promovieran la consolidación de proyectos y políticas etnoeducativas afrocolombianas. Una de las experiencias presentadas en el Congreso fue el proyecto educativo afronariñense PRETAN, cuyo objetivo principal es crear un sistema educativo propio, autónomo, donde se reconozca, se valore, se respete y se permita el libre desarrollo de su identidad cultural. PRETAN parte de un enfoque político-cultural, el cual se aparta de la idea de la educación convencional en que el maestro es quien tiene el conocimiento y el alumno quien recibe como si fuera una vasija vacía. Aquí se emplea el aprendizaje colectivo como un modelo en que la participación comunitaria es la base y sobre todo se valoran y se respetan las construcciones socioculturales propias. El proyecto Vive la Educación busca proteger el derecho a una educación de calidad para la población vulnerable y afectada por el conflicto armado en el suroccidente de Colombia. Este se enfoca en posibilitar una educación incluyente y pertinente en los territorios a través de la participación activa de niños, niñas y jóvenes. Por su lado, PRETAN parte de interpretar la realidad de las comunidades afronariñenses y se rige por los principios de la educación propia tales como territorialidad. Se refiere a la magia de la relación del ser humano, naturaleza y a la relación con la tierra donde se cultiva y donde se vive.
Interculturalidad, diálogo respetuoso y aportante entre las diferentes etnias y culturas que forman el territorio nariñense. Autonomía, toma de decisiones conscientes en el campo de la producción, de la justicia, de la política, de la religión, de la cultura, entre otras. Hermandad, busca el desarrollo comunitario como un beneficio colectivo. Finalmente, libertad, dejar de esclavizar en las distintas dimensiones del ser humano, mental, física, espiritual y socialmente. Las principales motivaciones para emprender esta iniciativa son: generar colectivos de intelectuales afrocolombianos capaces de defender sus tradiciones y sus territorios. Generar experiencias etnoeducadoras que partan de la creatividad y la autonomía de los educadores. Fortalecer la cultura afrocolombiana por medio de las expresiones artísticas, culturales, juegos autóctonos y la tradición oral. Y conservar los valores culturales, el cuidado del medio ambiente, el derecho a la propiedad colectiva y el derecho al territorio. Este proyecto tiene una intencionalidad emancipatoria desde que permite a los integrantes de la cultura afrocolombiana tomar decisiones propias frente a lo que se enseña, su cultura y su futuro, teniendo en cuenta un contexto actual, las necesidades que presentan, y con esto se busca el reconocimiento de la identidad desde las diferencias, descolonizando el pensamiento para que cada cultura se mantenga y con el pasar de los años sea más importante para la comunidad que el responderle a las intenciones neoliberales. En ese orden de ideas existe un interés emancipatorio que radica principalmente en hacer visible su cultura y obtener el reconocimiento a partir de sus diferencias, para que éstas no sean señaladas, sino por el contrario, éstas resalten a cada sujeto y sea reconocido como único. En ese sentido es importante señalar cómo históricamente las comunidades afro han sufrido discriminación y han sido invisibilizados por el mismo gobierno, y que a raíz de estas prácticas críticas y emancipatorias que poco a poco han logrado el reconocimiento e importancia que se merecen en el mundo y en un país multicultural como lo es Colombia. Para hablar de las prácticas derivadas de la experiencia es necesario mencionar en este punto que dicho interés nace a partir del trabajo comunitario, pues la misma comunidad es la que tiene el interés por emanciparse y por reivindicar sus saberes y su cultura, donde se tienen en cuenta las siguientes acciones pedagógicas. Primero, creación de proyectos pedagógicos desde áreas como la geografía, la ética, la literatura y el medio ambiente. Segundo, la articulación de conocimientos ancestrales con los planes de estudio, que deberían ser transversales al currículo, pero recordemos que este currículo no responde a la educación tradicional. Y tercero, la sensibilización mediante elementos de la historia, identidad cultural y política. Las intenciones políticas que movilizan la experiencia educativa están identificadas en su intencionalidad, ya que su intencionalidad parte de reconocer el ejercicio cultural como político y el desenvolvimiento del mismo, manteniendo como ente de reproducción y apropiación la escuela y sus referidos educativos. Existen intencionalidades de alcance en cuanto a la forma de seguir formando desde un enfoque étnico a las comunidades que históricamente se les intentó hacer desaparecer sus principios culturales mediante un ejercicio de blanqueamiento social y de imposición cultural occidentalizada. Así pues, se considera interpretar un ejercicio de invisibilización a los rasgos culturales étnicos mediante una lógica mesiánica de generar los medios y mecanismos para la reproducción de sus respectivos enfoques culturales. Los efectos que podemos evidenciar en cuanto a esas intenciones políticas tienen que ver con una lógica aparente del empoderamiento en cuanto a lo que implica la autonomía de construcción sociocultural de los grupos étnicos abordados. Sin embargo, hay un sinfín de resultados políticos a pesar de contar con las bases colectivas, enmarca una intencionalidad delimitada de cómo y qué se debe aprender, en lo cual es válido poner en tensión el alcance curricular de diversas apuestas educativas que se ejecutaron, dado que parte de unos intereses racializados de forma indiscreta. Finalmente, a pesar de que se intenta romper con principios de la educación tradicional, se debe colocar en tensión constante cómo se desenvuelve en medio de tanta autonomía la lógica de poder y disputas en cuanto al ejecutar procesos formativos desde privilegios racializados, y cómo orientarlos a la construcción cultural desde rasgos históricos mediante la formación de una memoria como un interés de emancipación colectiva, teniendo como principio la libertad de los pueblos originarios y nativos de estos grupos étnicos. ¿En qué consiste la experiencia educativa y pedagógica? El proyecto etnoeducativo afronariñense PRETAN es un proyecto educativo propio y es el resultado de 18 años en procesos de investigación con población afro en 14 municipios de Nariño, pero concentrada en los 10 municipios que hacen parte de la costa nariñense. Fue ejecutado por varias organizaciones sociales como la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico-Territoriales de Nariño, ASOCOETNAR, el Colectivo 23 de Mayo, Red de Consejos Comunitarios de Comunidades Negras y Copticón. ¿Cuáles son los propósitos de la experiencia educativa?
El primero es generar colectivos de intelectuales afrocolombianos capaces de defender sus tradiciones y sus territorios. Esta propuesta forma parte de las experiencias etnoeducadores desde la creatividad y la autonomía de los educadores. Adicionalmente, este proyecto busca la descolonización, esto es, un ejercicio continuo de repensarse, de interpretar la realidad de las comunidades afronariñenses. La descolonización mental de maestros, maestras y dirigentes comunitarios camina de la mano con la descolonización del discurso y prácticas pedagógicas propuestas desde los entes oficiales. ¿Cuáles son los espacios y ambientes educativos que se han diseñado para llevar a cabo esas experiencias? Al ser una educación propia, el Bretán tiene como espacios educativos cualquier ambiente que facilite la aplicación de este proyecto, en el cual pueden ser diversos desde un colegio hasta centros culturales, recordando que este proyecto se aparta de una educación tradicional donde el estudiante recibe la información y el docente es el que la imparte. ¿Cuáles son los roles de los sujetos en la configuración de la experiencia desde una perspectiva pedagógica? Inicialmente, el proceso parte con los maestros y comunidades con temas transversales desde el análisis y reflexión permanente como la sensibilización mediante elementos de la historia, la identidad cultural y política. Como se ha mencionado, surge desde la participación y apoyo comunitario. Los estudiantes conocen un mundo distinto, dinámico y desarrollan la capacidad de diferenciarlo con el mundo impuesto, es decir, trabajar desde lo etnoeducativo como una práctica pedagógica transversal.